don't go to church, we are the church. You have been filled with the very same Spirit that raised Christ from the dead. You have overcoming power from heaven living inside of you. Who are we? Empezamos hablando acerca de somos la iglesia, nosotros somos la iglesia. Y estuvimos conversando acerca de que el edificio, aunque lo llamamos iglesia, no es la iglesia. Cuando en la palabra de Dios se usa la referencia y habla de la iglesia primitiva, no era un edificio viejo que había, era la primera iglesia, el primer conjunto, la primera asamblea. La palabra iglesia tiene una raíz griega de la palabra eclesia, que significa asamblea, reunión. Entonces la iglesia somos nosotros. Una de las cosas como iglesia que debemos aprender es de las cosas que podemos encontrar en esta asamblea, en esta reunión de personas. Y tenemos que aprender a ver las cosas de una perspectiva bíblica y correcta. Por ejemplo, ustedes quizás puedan conocer a alguien que haya pasado mucho tiempo en la iglesia, que haya pasado mucho tiempo o que era un líder en la iglesia, o que era una persona que usted sabe que tiene conocimiento de la palabra de Dios, que se crió quizás en el evangelio y que de repente anda viviendo una vida desordenada bíblicamente, una vida quizás la podemos llamar sin temor a Dios, una vida totalmente aparte de lo que Dios quiere para esa persona. Y muchas personas lo van a criticar. Muchas personas van a estar en desacuerdo con lo que esa persona está viviendo. Pero como iglesia, nosotros no podemos ser parte de esa crítica o ser parte de ese tipo de disciplina. La iglesia es un sitio, es una asamblea de restauración. Es una reunión de personas que están dispuestas a darse la mano en caso de que la necesitemos. Y es importante saber estas cosas. ¿Por qué? Porque somos el ejemplo. La semana pasada dijimos que somos el ejemplo de Jesús. Pero fíjense lo que Jesús dijo en Marcos capítulo 2 versículo 17. Dice que Jesús al oír esto les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús vino a salvar a los pecadores. Jesús vino a la tierra simple y llanamente para poder ayudar y restaurar la relación que había entre los que estaban perdidos y su Padre Dios. Él vino a rescatar a esas personas. Entonces, como iglesia, nosotros no podemos castigar, no podemos segregar, no podemos a veces, porque lo malo no es juzgar. A veces juzgamos y sentenciamos de una vez a una persona, la cual nosotros estamos aquí como iglesia para ayudar en la restauración de esa persona. Somos la iglesia, somos la iglesia. Y una de las historias favoritas que tenemos en el Nuevo Testamento es cuando Jesús regresó vamos a llamar a lo que él llama su headquarter, donde era su cuartel, donde él era, de donde él había salido, de donde estaba su ministerio, ¿verdad?, establecido. Y él había regresado y estaba en una casa pequeña, pero la multitud se había reunido, ya había una multitud siguiéndole y no cabía un alfiler parado. No cabía nadie en ese sitio.
Y era dificilísimo poder estar allí. Pero había una persona que era paralítica. Había pasado años y años tirado en una alfombra, paralítica, sin poder caminar. Y 4 amigos decidieron llevarlo a Jesús porque tuvieron fe que Jesús podía hacer algo por él, que Jesús podía hacer algo por esa persona. Tanta fue la fe de estos hombres que se lo llevaron, y al ver que había una multitud, no se devolvieron con su paralítico para la casa, sino que vieron la forma, vieron la manera de ver cómo podían hacer llegar a este paralítico para que Jesús pudiera hacer algo por él. Tanto fue así que se encaramaron por el techo, hicieron un hoyo en el techo y por ahí lo bajaron. Evidentemente llamó la atención de todo el mundo. Imagínense que de repente aquí se abre el techo y empiecen a bajar una persona por aquí. Todo el mundo me va a dejar de poner atención a mí y se va a poner a ver qué está pasando en el techo. Y evidentemente si la gente lo notó, Jesús también lo notó. Y vemos en el capítulo 2, versículo 2, que dice: inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Y entonces vinieron a él y trajeron un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre eterno, soberano, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque contigo todo, sin ti nada, Señor. Por favor, abre nuestros corazones para aprender cada día más acerca de cómo ser la iglesia, de cómo poder agradarte a ti siendo la iglesia que tú quieres que formemos. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos siempre en tu reino y no en nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. En este pasaje vemos varios tipos de personas. En esta historia vemos varios tipos de personas. Por ejemplo, en toda iglesia, en toda reunión, va a haber gente que necesita algo, gente con necesidad, gente que está buscando algo, gente que está tratando de suplir una necesidad. Por ejemplo, podemos ver al paralítico en este momento. Este paralítico tenía una necesidad física, tenía una necesidad quizás de enfermedad, de salud. No podía caminar. Se había mantenido en un lecho, en una alfombra, en un tapete, en un saco de fique, toda su vida. Siempre, siempre en nuestras congregaciones va a haber alguien en ese estilo. Y quizás lo vemos allá y decimos: wow, pobrecito, tenía que estar en el suelo todo el tiempo. Wow, pobre hombre, no podía caminar por sí mismo. Wow, ¿cómo sería la vida de este hombre? ¿Saben una cosa? En la iglesia podemos encontrar gente como ese paralítico. Gente con una depresión, que no se pueden valer por sí mismo. Gente que está pasando por pruebas difíciles, que necesitan de nuestra ayuda. Gente que está pasando por adicciones. Y lo primero que empezamos a entender con adicción es cocaína, heroína, marihuana, pero se nos olvida la Coca-Cola, se nos olvida la hamburguesa, la comida, el trabajo, los hijos. ¿Saben que a veces los hijos son una adicción? ¿Saben que a veces el esposo es una adicción? Ahora dice: mami, menos mal que yo no tengo.
La esposa a veces es una adicción. Nuestro trabajo, la cuenta bancaria, es una adicción. Entonces no crea que usted está exento simplemente porque usted no fuma marihuana y no tiene cocaína en su casa. Usted está exento de una adicción. A veces sufrimos de ser padres solteros, que es duro. No es fácil ser un padre soltero. Una de las cosas más feas para un ser humano es estar solo. ¿Saben cuántas personas viven solas? Nos enteramos que una de las cosas que tiene a Magda en el hospital es que se cayó en el baño. Ella vive sola. Si mami se cae en el baño, ni Dios lo quiera, tienes 4 personas que la pueden ir a ayudar. Magda estaba sola. Magda, para que la pararan del piso, tuvo que llamar al 911. A veces nuestra situación financiera nos lleva a pensar que estamos en un hoyo que no podemos salir. ¿Saben cuántas personas se han suicidado por una situación financiera? Y yo digo, ¿quién se ha muerto de estar pelado? Si, yo creo que aquí no estuviéramos ninguno, ya estuviéramos todos enterrados. Me quedé sin trabajo, me quitaron la camioneta, mis hijas tuvieron que dejar la universidad. Nada de eso merece que yo me quite la vida. Solamente tengo que voltear y ver en Biafra cómo está la gente. Tengo que voltear y ver cómo viven en Venezuela, cómo viven en las aldeas. Y me voy yo a quitar la vida porque me quitaron la camioneta. Por algo financiero. ¿Saben que una de los sufrimientos ahorita más comunes es la ansiedad? Si usted no sabe, usted puede haber hasta sufrido de ansiedad y no lo sabe. Mucha gente está sufriendo de ansiedad. Hermano, tenemos necesidades. No crea, cuando yo digo que aquí hay gente que tiene necesidad, nunca en la vida usted diga, ay sí, ¿quién será el que tiene necesidad? Porque usted es el primero que tiene necesidad en esta iglesia. Todos tenemos una necesidad. Ayer vi un video meme de un pastor que empezó a decir quiénes eran los que no iban al infierno, quiénes eran los que no iban al cielo. Y empezó a nombrar a la gente pecadora. Los que hacen esto, los que hacen aquello, los que hacen aquello. Y entre más decía, yo decía, ay Dios mío, yo no voy para el entonces yo no voy. Y a lo último dice él, así que señores, nos vemos en el infierno. Todos vamos a ir al infierno. Todos tenemos una necesidad. Todos los que estamos aquí porque tenemos una necesidad. Ahora, ¿saben una cosa también? Otro tipo de gente que vemos en la iglesia. Personas que le importa por lo que tú estás pasando. Hay gente que no le importa, hay gente que vive su vida y ya. Pero ¿saben una cosa? En la iglesia hay gente que le importa lo que tú estás viviendo. Que queremos ayudar, que queremos estar allí, por lo menos en oración. Pastor, pero es que fulana tiene una necesidad de dinero y yo no tengo dinero. Ora. Órale al Señor por ella. Ora por ella, ora por ti. Para que en algún momento tú puedas ser un instrumento para proveer financieramente. Señor, dame para poder dar. Resuélveme esta situación financiera para yo poder ser de proveedor para otro. Pero que tengamos una actitud que nos importe la necesidad del otro. Si hay necesidad en todo el pueblo en la iglesia, entonces necesitamos gente que le importe esa necesidad. Somos egoístas al tal punto de decir, ay no, yo tengo mis propios problemas, yo no tengo por qué estarme preocupando por los de mi lado. Eso es egoísmo. Porque nunca vamos a estar satisfechos como para poder ayudar. El día que yo tenga que esperar llenar mi balde para ayudar a Milady a llenar el de ella, mi balde nunca va a estar lleno. Yo tengo que ayudar a Milady en la posición
y en lo que yo pueda ayudar. Si en este momento ella tiene una necesidad financiera y yo no tengo el dinero, pues voy a orar para que Dios pueda proveer o proveerme a mi Señor. Provéeme algo para poder ayudar a Milady, o provee algo en que podamos ayudar a Milady. Dobla rodillas, eso no cuesta nada. 10, 15 minutos para orar por una persona. Pero en la iglesia debe haber gente que le importe. Debe haber gente que le importe. En el caso de esta historia, habían 4 personas que estaban diciendo: no puede ser que este hombre pase toda su vida tirado en ese lecho. Hay una oportunidad. ¿Ustedes creen que ellos podían sanarlo a él? Pero ellos iban a hacer todo lo posible para que el que sí lo podía sanar, lo pudiera sanar. A eso es que yo me refiero. Yo no tengo la oportunidad de poder ayudar quizás a Milady en el momento, pero quiero y voy a hacer todo lo posible en mis recursos para que eso suceda. Estos hombres estaban dispuestos a llevarlo. A tal punto en que no solamente decidieron llevarlo, sino que no se rindieron. Llegaron y eso estaba lleno de gente. Y dijeron: no, si ya cargamos al tipo este para acá, vamos a terminar de llegar. Vamos a terminar lo que vinimos a hacer. No podían entrar, dijeron: vamos a hacer un hueco en el techo, pero de que lo tiramos, lo tiramos. De que sale de aquí. ¿Qué se necesita para eso? Creer que Jesús lo iba a hacer. Ellos estaban convencidos que Jesús lo podía sanar. Mientras usted no esté convencido de lo que Dios puede hacer en su vida, usted va a seguir estancado allí donde usted está. Tenemos que creer que Jesús, tenemos que creer que Dios nos puede proveer. Tenemos que creer que Dios puede acabar con esa ansiedad. Tenemos que creer que Dios puede sanar. No a tal punto de decir a una persona: Señor, no recibo un no por respuesta, como dijeron por allá una vez. No, porque no está bajo nuestra voluntad. Pero nuestra fe puede mover el corazón de Dios. Nuestra fe puede mover el corazón de Dios. Y lo hizo. Fíjense. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. ¿Qué fue lo que notó Jesús cuando ellos trajeron al paralítico? Antes de saber, por supuesto que Jesús ya sabía el problema, pero antes de fijarse en el problema del paralítico, ¿qué fue lo que él se fijó? La fe que habían tenido aquellos 4. Lo que eran capaces de hacer, creyendo que él era capaz de sanarle. Y entonces, como vio la fe de ellos, entonces actuó. Le perdona sus pecados. Y la gente cree que aquí el paralítico se paró y se fue. Mucha gente que quiere poner de que a veces la situación en que estamos es debido al pecado. Sí hay consecuencia, pero no todo lo que nos está pasando o cualquier prueba es porque tenemos un pecado en el fondo de nosotros. Pero mucha gente se atreve a decir esto. No, aquí Él primero perdona sus pecados y más adelante vamos a ver cuando le dice: levántate y vete. Entonces tenemos gente que tiene necesidades, tenemos gente que le importa esas necesidades, pero tenemos también gente que está dispuesta a preocuparse, a preocuparse, o sea, a ocuparse de las cosas que están sucediendo. Estas 4 personas no solamente tuvieron un deseo de que él caminara, sino que tomaron acción. Tomaron acción. Sí, yo sé que tú orando vas a ser de ayuda, pero si tú tomas una acción extra, va a ser mucho mejor. Yo creo, estoy firmemente creído que si ellos hubiesen orado por él, Dios tiene la capacidad de escuchar esa oración y de poder sanar al paralítico. Pero ellos fueron un paso más allá y lo llevaron hasta allá.
Y no solamente que lo llevaron hasta allá, sino que lo tiraron por el techo al ver que no había la oportunidad. No había la oportunidad, así que ellos se preocuparon, se ocuparon en hacer, se decidieron ser parte accionada, accionar un evento para que sucediera. Ayer mi esposa dijo, no limpio más la iglesia. No, a nadie le interesa la iglesia. Yo me quedé callado. ¿Qué quieren ustedes que yo les diga? ¿Que no? Y dije, bueno, vamos a pagarle a alguien para que limpie la iglesia, pues. Porque ella tiene razón. Dios verá de dónde va a sacar para proveernos el dinero para pagarle a alguien que venga a limpiar la iglesia. Vamos a buscar una persona fuera, pero tenemos que hacer la acción. Tenemos que hacer la acción. Estos 4 hombres no solamente escucharon que Jesús estaba, no solamente creyeron que Jesús podía, sino que se lanzaron a hacer lo imposible, a hacer cosas fuera de lo común, porque no era común tirar a alguien por un techo. Y es lo que yo siempre he dicho en esta iglesia. Yo quiero, y cuando digo yo quiero que nuestra iglesia haga cualquier cosa menos el pecado para alcanzar a las personas que no conocen a Cristo. Para alcanzar a las personas que nadie puede alcanzar, tendremos que hacer cosas que nadie hace. Tenemos que estar dispuestos a hacer cosas que normalmente la gente no hace. Porque se enfrascan en cuestiones de hombre, que no, esto no, esto sí, esto no. No, mientras no sea algo que vaya en contra de lo que creemos, vamos a hacerlo. Pero bueno, ¿cómo si en la iglesia cómo van a hacer un concurso de elevar volantines? Bueno, hermano, eso no tiene nada de malo. Vamos a hacerlo. Si eso es lo que va a atraer a la gente, vamos a hacerlo. ¿Quién ha visto que en una iglesia hacen un torneo de futbolito? No, pero vamos a hacerlo, vamos a atraer a la comunidad. No es lo normal. Mira, Gabriel como... Vamos a hacerlo. ¿Saben por qué? Porque el mundo lo está haciendo para ganarse a nuestros hijos. El mundo lo está haciendo para poder tener el control. Ustedes saben que en la comunidad de Lakewell, los pastores tuvimos que reunirnos con los coaches del pueblo. Yo estuve en esa reunión en Impact Church para pedirles que por favor no pusieran práctica los miércoles en la tarde, para que los muchachos pudieran ir a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque los padres estaban más interesados en que los hijos fueran a practicar el béisbol, a practicar el basquetbol, a practicar el soccer, que venir a la iglesia. Estaban más interesados en una vida física y vacía que en una vida llena espiritual de sus hijos. Tenemos que hacer para alcanzar a aquellas personas que no se están alcanzando, que la iglesia no está alcanzando, hay que hacer cosas que esas iglesias no están haciendo. Tenemos que ir más allá. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. La fe no era solamente un sentir interno. El sentir interno era tan poderoso que lo pudieron mostrar en la acción que ellos estaban haciendo. Lo que ellos sentían internamente fue reflejado en la acción de agarrar al paralítico, cada uno por una esquina, la alfombra esa, y llevarlo hasta el sitio. ¿Quieres mostrar la fe que tú tienes? Sirve al Señor, da al Señor, da la bienvenida a la gente para el Señor, perdona, ama. No es fácil. No es fácil perdonar a quien tú crees que te ha hecho mal. Esto es sobre
Estos hombres enseñaron más allá con la acción de lo que ellos, o sea, enseñaron con acción lo que ellos creían en su corazón. Si de verdad ustedes creen que Cristo es capaz de hacer lo que es capaz de hacer, si de verdad ustedes creen en la salvación que Dios le ha dado a ustedes, ustedes deben de enseñarlo con acción. ¿Saben una cosa? A veces Dios nos da lo que necesitamos antes de darnos lo que nosotros queremos. ¿Quiénes se han sentido que queremos algo y se lo oramos al Señor y se lo oramos al Señor y el Señor como que nos responde y nos responde? El Señor a veces nos da primero lo que nosotros necesitamos para después darnos lo que nosotros queremos. Y ¿saben una cosa? Él está pendiente de cómo manejamos lo que necesitamos para después darnos lo que queremos. Y creo que es lógico. Creo que los padres somos así. Le vamos soltando las cosas a los hijos a ver cómo los hijos reaccionan. Y luego le podemos dar lo que ellos quieren. Pero si no sabemos cómo van a reaccionar cuando le dan, mire, no hay cosa peor que usted a un hijo le dé todo lo que él quiera. Usted está criando un desastre. Un desastre. Pero cuando usted enseña al hijo a que sea conforme con lo que él necesita, pero que cuando él quiera algo usted es capaz de darle. Creo que lo que necesita es obligado. Lo que él quiere es algo que se lo tiene que ganar. Creo yo. Siempre en la iglesia no solamente va a haber personas que se preocupan, no solamente que accionan, no solamente que están necesitadas, sino también tenemos que lidiar con aquellos que son criticones. Aquellos que critican. Fíjense que estaban aquí mismo, en esa misma historia, después del versículo 5, que él le dice que le va a perdonar los pecados. En el versículo 6 dice que estaban allí sentados algunos escribas, fariseos, los cuales calvilaban en sus corazones. Estaban por dentro, mal. Porque este hablaba así. Dice, ¿por qué habla este así? Blasfemáis. ¿Quién puede perdonar pecados si no es Dios? Jesús. Quizás ellos estaban diciendo, ¿cómo se atreve este a perdonar pecados? ¿Cómo se atreve este a pensar que la iglesia puede hacer eso? ¿Cómo se atreve ese pastor a hacer un torneo de kicking ball en la iglesia? Un sitio tan sagrado. Recordemos quién es la iglesia. Este es un edificio, hermano. Así como la pantalla, así como el televisor, así como la tableta, el edificio es un instrumento que debemos usar para predicar el evangelio. Esa no es la forma bíblica. Sí, claro que no es la forma bíblica. Pero en la Biblia, en los tiempos de la Biblia usaban túnicas y ya los hombres, ya ese que te está criticando no usa túnica. En la época bíblica, la manera bíblica era no afeitarse, todos usaban barba. Y yo le aseguro que ese criticón está afeitadito. ¿De verdad él hace las cosas bíblicamente? Los tiempos cambian. La iglesia cambia su metodología. Lo único que no debe cambiar es el mensaje del evangelio. Todo lo demás debe de cambiar. Todo lo demás tiene que evolucionar. Lo que Gabriel piensa, no lo pensaba un niño hace 60 años de la edad de él. No lo pensaba. No nos vamos 60 años, 10 años atrás. 10 años atrás. No lo pensaba. No lo pensaba. Fíjense lo que dice acá. Pues ahora, le dice él,
Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Hermano, necesitamos ser una iglesia que la gente diga, nunca hemos visto tal cosa. Tenemos que ser una iglesia donde nosotros seamos usados por Dios, para que la gente vea cosas que nunca han visto antes. Activos, pero no se puede hacer solo, hermano. Eso no lo hacía Pablo, eso no lo hacía Pedro, lo hacía la iglesia. Y la iglesia somos todos. Una sola persona no puede hacerlo. Una sola persona no lo puede hacer. Cuando usted vea un evento que hay en la iglesia para la comunidad, usted no falte, venga a apoyar a la iglesia. Venga a estar aquí, venga a ser parte de lo que su iglesia está haciendo. Venga a conocer gente, traiga gente de la comunidad, traiga gente. Miren, no se caigan a mentiras, ustedes conocen un montón de gente. Pero quiero que sepa, y con esto quiero terminar, que somos personas que podemos cambiar. Porque a veces usted puede que esté diciendo ahí, sí, pastor, usted cree que es fácil. Usted cree que es un melón. Sí. Usted cree que es fácil ir al jefe y decirle, mira, a partir de mañana no voy a venir los domingos. Usted cree que eso es fácil, pastor. No es fácil. Pero Dios nos puede ayudar a cambiar. ¿Qué es lo que vamos a ver en la iglesia? Gente cristiana que es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios nos ha hecho libres y que Él está dispuesto. Hoy estaba escuchando yo a Armando Alduzzi decir, hermano, somos personas que Dios dijo que no nos iba a dejar solos, que no nos iba a desamparar, que siempre iba a estar con nosotros. Entonces, ¿cuál es el miedo? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a ver gente que está en necesidad. Vamos a hacer una iglesia con gente con necesidades. Sí, no le tema, todos necesitamos. Todos tenemos una necesidad. Pero debemos ser una iglesia que nos importe la necesidad del otro. Porque a medida que usted demuestre que a usted le importa la necesidad del otro, cuando usted tenga una necesidad, a esa persona se le va a importar su necesidad. Así queremos ser. Queremos ser personas que nos preocupemos, que pensemos en qué podemos hacer por la otra persona. ¿Qué podemos hacer para que la iglesia pueda tener la capacidad de poder ayudar a otras personas? ¿Cuál es mi puesto en esta iglesia? ¿Qué tengo yo que hacer? Pastor, ¿qué es lo que yo debo hacer? Hermano, mire, todos los miembros de un cuerpo tienen una función. Todos. Aunque usted sepa que a fulanito le sacaron un riñón porque no lo necesitaba para dárselo a otro, esa persona va a empezar a sufrir. Tiene una deficiencia. Porque Dios lo hizo con 2 riñones para algo. Ahora, que había una necesidad y que esa persona decidió sacarse el riñón para dárselo a otro, y eso es otra cosa. Pero yo le aseguro a usted que ahora esta persona que tiene un solo riñón porque él quiso, va a tener que vivir con vitaminas, con medicinas, con cosas que puedan ayudar al otro riñón a poder estar normal. Todos los miembros de una iglesia son importantes. Deben de tener una función. Todos. Yo casi voy. No, hermano, vaya. Párese. Vaya donde tiene que usted ir. Tenemos que ser una iglesia que nos importe, que nos preocupemos y que estemos dispuestos a cambiar. Que estemos dispuestos a cambiar.
a cambiar a lo que Dios quiere usarnos, a cada uno de nosotros. Usted cierre sus ojos por un momento. Cierre sus ojos y piense en lo que Dios puede a usted usarlo para su gloria. Piense usted en el puesto que Dios le puede dar en esto que se llama iglesia, en este grupo, en esta asamblea que se llama iglesia. Pastor, pero es que yo a usted lo veo online. Sea parte fundamental. Ayude en oración, con finanzas. Y si está cerca, venga. Venga a servir al Señor. Venga a que usted por lo menos sea la persona que le da la bienvenida a las visitas. Invite a alguien. Solamente lo único que tenemos que hacer es rendirnos a Él. Es simplemente dejar que Él sea el que se manifieste